Hola chicos del preescolar, hoy queremos trabajar de vuelta con ustedes lo que es el atletismo. Hoy queremos correr lo más rápido posible, pero antes de correr queremos recordarle que vamos a hacer algunos estiramientos, vamos a hacer calentamiento. Primero tenemos que trotar lento, puede ser por 3 minutos, y después vamos a hacer algunos estiramientos que nosotros ya les solemos mostrar cómo es, ustedes ya saben, entonces lo van a realizar en casa. Queremos trabajar carrera, entonces la profe nos va a mostrar algunos ejercicios de cómo vamos a realizar en casa, y estos ejercicios ustedes tienen que hacer y enviar en un pequeño video. Este ejercicio de skipping, ella levanta alto su rodilla y lo hace lento, ¿sí? Entonces levanta lo más alto posible, moviendo los brazos en coordinación con los brazos. Podemos hacer 2 veces, podemos hacer 3 veces, de acuerdo a como ustedes quieran. Entonces, más o menos 3 a 4 veces podemos hacer. Entonces, ahora vamos a hacer atrás, talón atrás, de esa misma forma. Entonces, segundo ejercicio que ella está haciendo es talón atrás. ¿Sí? Puede tocar la mano atrás para que no se golpee, o puede tocar los glúteos. ¿Sí? Entonces, el tercer ejercicio va a ser, ella va a correr atrás. Puede hacerlo por 3 o 4 veces, miren cómo está corriendo, o trotando, lo hacen despacio para que no se caigan de espalda. Bueno, entonces, después del ejercicio es zancadas, ella tiene que saltar, quedarse un ratito y después saltar al otro lado. Vamos a ver de vuelta cómo están haciendo, porque usted en casa va a hacer también. Pueden realizar durante 1 minuto, o puede ser 3 veces, para que pueda salir bien, para que ustedes puedan después ya empezar a correr. Bueno, siguiente ejercicio, ustedes pueden poner una meta de vuelta. Puede ser lo que tengas en tu patio, 30 metros, 20 metros, 15 metros. Pueden usar como cono una botella, o cualquier cono, o cualquier objeto que ustedes encuentren en casa, y lo ubican. Puede ser 10 pasos, puede ser 20 pasos o 30 pasos. Si ustedes quieren correr lo más lejos posible, pueden poner lejos, ¿sí? Entonces, la carrera vamos a hacer de esta forma. La profe se ubica, puede pedirle a papá, mamá que te diga en sus marcas, listos, levanta la rodilla y aplaude y corre, ¿sí? Entonces, puedes decirle a mamá o a papá o a cualquiera que pueda anotar el tiempo también. Entonces, este es el ejercicio de hoy. Nosotros vamos a esperar sus videos que nos van a enviar. Así es. Que tengan una buena semana. Chao. Chao.